A las 6:40 de la mañana, una figura recorría los pasillos aún dormidos de un edificio de cristal. Llevaba un balde en una mano y el cabello recogido bajo un pañuelo floreado. Se movía en silencio, como si conociera cada sombra del lugar. Su nombre era Elisa Montero, pero nadie allí lo sabía. A los ojos de quienes pasaban a su lado, con café en mano, audífonos encendidos y prisas sin pausa, era solo una más entre tantas, invisible, un trazo leve en medio del gran lienzo, corporativo. Pero debajo del uniforme gris y los zapatos gastados, Elisa guardaba un mundo entero. Uno hecho de palabras, de memorias, de idiomas y de ternura. Había aprendido 9 lenguas en su vida, no para presumirlas, sino para no perder los pedacitos de humanidad que encontraba en cada una. Su voz, suave y pausada, rara vez se oía, pero escuchaba, siempre escuchaba, como quien sabe que las grandes historias no se cuentan en voz alta, sino que se murmuran en las esquinas del mundo. Ese martes, el vestíbulo blanco de mármol fue testigo de algo distinto. Un visitante extranjero, de traje ligero y paso apurado, entró con mirada inquieta. Hablaba francés con un acento africano, buscando la sala de reuniones del 10º piso. La recepcionista, nerviosa, trataba de usar su teléfono para traducirle algo, pero no lo lograba. Desde el suelo, donde acomodaba una papelera con manos firmes, Elisa levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del hombre perdido, y con una voz baja y clara, dijo: «Excusez-moi, monsieur, vous cherchez la salle de réunion du conseil. C'est au 10e étage, au fond du couloir à gauche». «Disculpe, señor. Está buscando la sala de reuniones del consejo. Está en el 10º piso, al fondo del pasillo, a la izquierda». El aire se detuvo. El murmullo habitual del vestíbulo cayó en un silencio inesperado. El hombre sonrió con alivio y asintió con respeto. La recepcionista apenas pudo parpadear. Elisa volvió a su tarea, sin buscar reconocimiento alguno, pero alguien sí la había escuchado. Desde el entrepiso, con la carpeta aún en la mano y el saco desabrochado, Andrés Vidal, el recién nombrado director general, se detuvo en medio del escalón. Sus ojos siguieron a la mujer del pañuelo floral hasta que desapareció por un pasillo lateral. ¿Escuchó eso?, murmuró a su asistente. Habló en francés y con fluidez. «Habrá memorizado alguna frase para impresionar», respondió el asistente con un tono que rozaba el desdén. Pero Andrés no respondió. Su mirada seguía fija en el pasillo, en esa figura que parecía volverse una con las paredes, que caminaba como quien ya aprendió que el mundo rara vez escucha. Elisa tenía 44 años. Había llegado a esa ciudad con una hija pequeña de la mano y una mochila donde guardaba algo más valioso que dinero, un título universitario en literatura y una libreta de tapas rojas llena de sueños. Había estudiado en una universidad pública de Ecuador, donde se graduó con honores. Pero aquí, entre trajes planchados y cargos inflados, ese título no abría puertas. Su identidad quedó reducida al nombre en una nómina de servicios generales. Su vida se resumía a jornadas largas y regresos tardíos a un pequeño departamento que compartía con su hija adolescente, Luna. Dormían en la misma cama y usaban la cocina como sala de estudio. En la mesita de noche, la libreta roja esperaba cada noche ser escrita, como si supiera que las palabras allí escritas eran semillas de algo más grande. «Mamá, ¿tú crees que algún día volverás a enseñar?», preguntaba Luna, con esa mezcla de inocencia y esperanza que solo los hijos saben usar. «Tal vez, mi amor, pero por ahora seguimos aprendiendo aquí», respondía Elisa con ternura, señalando el cuaderno donde cada página tenía frases, en distintos idiomas, refranes africanos, recetas familiares y fragmentos de poesía traducidos por ella misma. Ese cuaderno no era un lujo ni un pasatiempo. Era un acto de resistencia. Elisa escribía en él como quien borda su historia con hilos invisibles. En sus auriculares pequeños, escondidos bajo el pañuelo, escuchaba podcasts en italiano, entrevistas en ruso, discursos en inglés. A veces, en medio de la limpieza,
Se detenía un segundo para anotar una palabra nueva. Lo hacía con la delicadeza de un artista. Lo hacía para no olvidar quién era. Y así fue como esa mañana entendió cada palabra del visitante. No fue un milagro. Fue dedicación. Fue memoria. Fue amor por lo aprendido. La empresa donde trabajaba ocupaba 3 pisos de un edificio moderno, en pleno corazón financiero de la ciudad. En la entrada, una frase metálica brillaba bajo la luz del lobby. La excelencia es nuestro idioma. Pero Elisa lo sabía. Ese no era un idioma para todos. Los tacones resonaban con prisa, los trajes caros marcaban estatus, y el tiempo se medía en reuniones y cifras. Ella entraba cada mañana a las 7. A veces, al cruzarse con los empleados, oía murmullos. Otra vez la señora del aseo en el ascensor. Eso nos retrasa, ¿sabías? Sin decir nada, Elisa bajaba un piso por las escaleras y esperaba el siguiente ascensor, como si su tiempo valiera menos. Había un hombre en particular que hacía todo más difícil. Tomás Cifuentes, director de recursos humanos. Sonreía con elegancia, pero su mirada juzgaba. Se fijaba en detalles mínimos. El aroma del jabón, un trapo mal colocado, una palabra dicha en el momento inadecuado. Señora Elisa, le dijo una mañana delante de otros. En esta empresa valoramos la profesionalidad. Eso incluye la discreción. Por favor, evite interactuar con los visitantes. Ellos no vienen por folclore cultural. Elisa apretó su cuaderno rojo contra el pecho. No respondió. Solo asintió con un gesto leve. Pero en su mente, una frase se repetía con firmeza. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien de moi. No saben. No saben con quién están hablando. Los rumores subieron de piso en piso más rápido que cualquier correo oficial. Dicen que la señora de la limpieza habla francés. Seguro memorizó una frase. Debe ser una estrategia para hacerse notar. Elisa lo escuchaba todo. Fingía no oír. Pero cada comentario quedaba grabado en algún rincón de su memoria. No por dolor, sino por precisión. Porque sabía que algún día esas palabras también tendrían un lugar en su historia. 2 días después del encuentro, con el visitante francés, una empleada de mantenimiento, con uniforme distinto, se le acercó sin mirarla a los ojos. Tienes que dejar impecable la sala del octavo. Viene un diplomático. No sabemos de dónde es, pero asegúrate de que todo esté perfecto. Elisa asintió, tomó sus materiales y subió como siempre, en silencio, con su andar calmo, sin hacer ruido. En el octavo piso ya se respiraba tensión. Los técnicos ajustaban pantallas, los meseros acomodaban platos y botellas de agua mineral. Al entrar en la sala de juntas, un murmullo en árabe llamó su atención. Elisa se detuvo un instante. El idioma era familiar, lo había escuchado decenas de veces en grabaciones. Mientras cocinaba con Luna, reconocía el acento libanés, y sin pensarlo, se acercó con respeto. Sabah el Khair, Hal Tamtil al-Hukuma al-Lubnaniya. Buenos días. ¿Representa usted al gobierno libanés? El diplomático se giró, sorprendido. Sus ojos brillaron. Naam. Anta tatajadatina al-Arabiyya. Sí. ¿Usted habla árabe? Kalilan. Ana ta'alamtuhu min al-kutub wal-maqati. Un poco. Aprendí con libros y grabaciones. Elisa sonrió con humildad, pero la escena fue interrumpida por una voz cortante. Con permiso, Tomás Cifuentes. Entró en la sala, seguido por 2 coordinadores. Al ver a Elisa hablando con el invitado, su rostro se tensó. Usted no debería estar aquí. Regrese a su sector. El diplomático trató de intervenir. Perdón. Ella me estaba ayudando. Fue muy amable. Tenemos intérpretes para eso, interrumpió Tomás con frialdad. La señora Elisa está aquí únicamente para la limpieza. Elisa no bajó la mirada, pero su voz se apagó, asintió, recogió el paño que llevaba en la mano e hizo una pequeña reverencia antes de salir. El pasillo estaba en silencio. Uno de los meseros, un joven que siempre la había tratado con respeto, murmuró: Creo que ella entiende más de diplomacia que ese director.
Elisa bajó por las escaleras, más para respirar que por cansancio. Al llegar al primer piso, se detuvo un momento. Sacó su cuaderno rojo del bolso, lo abrió con cuidado y escribió una palabra nueva. Intérprete. La escribió en árabe, francés, inglés y español. No por ironía, por memoria, porque cada idioma que aprendía era una semilla que algún día florecería. El viernes siguiente, la empresa se preparaba para una reunión crítica. Inversionistas de Japón, Alemania y Sudáfrica se reunirían con la alta dirección. En los pisos superiores, todo era movimiento, carpetas, órdenes, correos. Rodrigo, el CEO, había recibido reportes tensos. Una traductora se acercó a su oficina con el ceño fruncido. Señor Vidal, el intérprete japonés no pudo llegar. Su vuelo fue desviado por una tormenta. No tenemos reemplazo inmediato. Andrés frunció el ceño. No era una reunión cualquiera. Ya le habían aclarado que los inversionistas japoneses querían hablar en su idioma, especialmente en lo referente a cláusulas legales sensibles. Tomás sugirió de inmediato: improvisemos. Use el inglés como idioma base. Ya nos dijeron que no se sienten cómodos con eso, respondió Rodrigo, pensativo. Fue entonces cuando, en el pasillo lateral, Elisa pasaba cargando discretamente una caja de materiales de limpieza. No pretendía oír, pero las voces eran claras. Las palabras técnicas en japonés, mal pronunciadas, le llamaron la atención. Se detuvo. Dudó un momento, y luego, con la misma serenidad de siempre, se acercó a la puerta de apoyo y tocó suavemente. Con permiso, señor Rodrigo, perdone. Tal vez pueda ayudar, solo si es necesario. Tomás soltó una risa seca. Esto no es una obra de teatro, señora. Estamos hablando de contratos millonarios. Rodrigo la miró con calma. Hablas japonés, Elisa. Lo leo y lo escucho con más fluidez que como lo hablo. Estudié un tiempo. Puedo intentar traducir si me lo permite. Rodrigo la observó unos segundos. Luego asintió con un gesto. Tenemos 5 minutos. Vamos a escucharte. En la sala, todos la miraron con escepticismo. Elisa se acercó, tomó con delicadeza el documento que traía uno de los empresarios japoneses y comenzó a leer. Su voz era baja, pero firme. Traducía cada frase técnica con precisión. Explicaba cada concepto con pausas suaves, como si tejiera un puente invisible entre culturas. Este término, Koeki Yugo, hace referencia a una fusión estratégica con beneficios compartidos, explicó. El empresario japonés, sorprendido, inclinó la cabeza con respeto. ¿Anata wa doko de Nihongo o manabimashitaka? ¿Dónde aprendiste japonés? Elisa sonrió, con un brillo sereno en los ojos. Kodomo no tokikara, honto ongaku de. Desde niña, con libros y música. En la sala, el silencio ya no era de duda, era de respeto. Rodrigo respiró hondo y dijo con voz clara: parece que hoy encontramos más que una intérprete. Encontramos a alguien que sabe escuchar de verdad. Tomás no dijo nada. Por primera vez, no tuvo una frase preparada. Mientras tanto, muy lejos de allí, bajo un cielo gris y una lluvia leve que golpeaba el techo de tejas, una niña de rizos escuchaba sonidos extraños saliendo de una vieja radio portátil. Estaba sentada en el suelo de una casa modesta en las afueras de Cuenca. El padre, un hombre de rostro sereno y manos curtidas, entró con una sonrisa. ¿Otro idioma hoy, mi niña? Japonés, papá, pero es difícil. Suena a música y a matemáticas. Él se sentó a su lado y le pasó un cuaderno de tapa azul, ya gastado por el tiempo. Escribe a tu manera. Si te equivocas, repite. Si te cansas, descansa, pero no te rindas. ¿Por qué? Porque cada palabra nueva es una ventana. Y un día, alguien va a necesitarte para abrir una que nadie más puede. Ella sonrió, lo besó en la mejilla y volvió a escribir con el cuidado de quien sabe que está construyendo un puente invisible entre ella y el mundo. En una sala modesta de clases nocturnas, ya en su adultez, Elisa había escuchado por primera vez una frase que guardó para siempre. La profesora,
una mujer de voz pausada y ojos cálidos, escribía en la pizarra con tiza blanca. Interpretación simultánea, técnica y empatía. El intérprete no es solo un puente, dijo mientras giraba hacia los alumnos. Es el primero que entiende que todas las voces importan. Elisa anotó cada palabra con atención, como quien recoge pétalos de algo sagrado. Aprendía no para ascender, sino para entender. Y por eso, cuando en el presente Rodrigo Vidal la invitó a quedarse en la sala con los empresarios japoneses, ella se sintió lista. No por vanidad, sino por memoria. Por esa niña que practicaba sonidos frente a una radio vieja. Por su padre que la alentó con frases sencillas. Al salir de la reunión, Andrés caminó junto a ella en silencio por el pasillo de vidrio. No había prisa, solo una conciencia compartida de que algo importante había ocurrido. Al llegar al vestidor, se detuvo. Elisa, ¿cómo aprendiste todo eso? Con tiempo prestado, señor, respondió, y mucha curiosidad. Nunca me gustó no entender lo que otros sentían. Rodrigo sonrió, asintió suavemente, y se fue. Esa tarde, Elisa volvió a casa en el mismo bus de siempre, con la cabeza apoyada contra la ventana. Luna la esperaba sentada con su uniforme escolar, haciendo tareas sobre la mesa. Mamá, ¿cómo fue hoy? Elisa dejó el bolso, acarició la mejilla de su hija y dijo, creo que hoy alguien me escuchó. Luna sonrió con los ojos. Te lo dije, algún día iba a pasar. El lunes siguiente, un correo interno sorprendió a todos. Reunión extraordinaria en el auditorio central. Asistencia obligatoria para todos los niveles jerárquicos. Nadie sabía exactamente por qué. Rodrigo pidió que Elisa lo acompañara. Ella aún se encontraba en el vestuario guardando sus cosas cuando escuchó, «Elisa, ¿podrías venir conmigo, por favor?» Vestía su uniforme gris. Rodrigo la miró con suavidad y le hizo un gesto. «Así está bien, tal como eres». Cuando entraron juntos al auditorio, la conversación se apagó como una vela. Elisa caminaba con Cynthia Centu, la misma serenidad de siempre. No había altivez en sus pasos, solo presencia. Rodrigo se dirigió al estrado con una calma firme. Gracias por venir. El motivo de esta reunión es muy simple. Todos lo observaban en silencio. Algunos impacientes, otros simplemente desconcertados. Él señaló a Elisa. En los últimos días, una colaboradora que muchos aquí ni siquiera conocían por nombre, nos dio una lección de valor. No el valor que aparece en los títulos, ni el que se mide en salarios. El valor real, el que se sostiene en silencio todos los días. Un murmullo se movió entre las filas. Elisa mantenía la mirada serena. Elisa Montero habla 9 idiomas. Aprendió con libros prestados, cuadernos usados y una voluntad que pocos conocen. Salvó una negociación internacional con dignidad cuando nuestra estructura oficial falló, y lo hizo sin pedir nada a cambio. Desde la primera fila, Tomás cruzó los brazos con evidente incomodidad. Alzó la voz. Con respeto, Rodrigo, no me parece adecuado convertir a una empleada de limpieza en figura central de un contrato internacional. Lo que hizo fue improvisar. Rodrigo lo miró con calma. No alzó la voz. Tomás, estuviste presente cuando ella fue desrespetada y no hiciste nada. No vamos a repetir ese error. Ya no. Se giró hacia Elisa. Elisa, ¿podrías ayudarnos con este documento? Le entregaron una carpeta recién llegada de la filial alemana. Elisa la abrió, leyó unos segundos y luego comenzó a traducir en voz alta. Este término, Haftungsbeschränkung, no significa solo limitación de responsabilidad. Se refiere a una exclusión específica de ciertos riesgos comerciales dentro del marco de cláusulas de fusión. Un silencio reverente llenó el auditorio. Rodrigo miró al público y concluyó. La competencia no grita, la competencia actúa. A partir de hoy, Elisa Montero asume como consultora en comunicación intercultural de esta empresa. El rostro de Tomás se tornó rígido. Otros empleados,
que antes la habían ignorado, comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso ruidoso, fue uno lento, sincero, uno que decía, ahora te vemos. Elisa no lloró, pero en sus ojos brillaba una luz antigua, la misma que la había acompañado desde niña, esa que se encendía con cada palabra nueva escrita en un cuaderno rojo. La noticia se esparció. En pocos días, otros departamentos empezaron a pedir su colaboración. Elisa ya no era la mujer invisible. Rodrigo mandó emitir un nuevo gafete. Esta vez no decía Servicios Generales. Decía Elisa Montero, consultora intercultural. Tomás fue citado a una reunión con el Consejo Administrativo. Había denuncias formales por comportamiento inapropiado y discriminación. El lunes siguiente, Rodrigo entró con una carpeta bajo el brazo. Hemos recibido 3 informes internos vinculados a tu departamento. La empresa abrirá una investigación. Mientras tanto, quedarás apartado temporalmente. Tomás intentó protestar. ¿Esto es una represalia? ¿Estás tomando decisiones por simpatía personal? No, dijo Rodrigo sin alterar el tono. Estoy tomando decisiones basadas en valores. Esos que están grabados en la entrada, pero que muy pocos viven de verdad. La semana siguiente nació un nuevo programa. Lenguas que liberan. Una serie de talleres culturales dirigidos por Elisa, abiertos a todos los niveles de la empresa. Fue la primera vez que el auditorio se llenó sin ser obligatorio. Personas que jamás le habían dirigido la palabra, ahora la escuchaban con atención. En la primera sesión, Elisa entró con un mapa mundi doblado y un marcador azul. Dibujó círculos alrededor de algunas palabras. Respeto, refuge, listen, refugio, respeto. Palabras que cambian de sonido, pero no de sentido, dijo. Solo necesitamos reaprender a escuchar. Al final de la clase, uno de los asistentes, el mismo que solía mirar su reloj cada vez que ella entraba al ascensor, se acercó con una expresión distinta. Ya no había prisa ni incomodidad en su rostro, sino algo más honesto. Tal vez, admiración. Disculpa, Elisa. ¿Tienes algún material que pueda ayudarme a empezar con francés? Ella le entregó una copia encuadernada de su propio cuaderno. No el original, sino uno cuidadosamente preparado para los talleres. Empieza por el bonjour, le dijo con una sonrisa cálida. Después viene el mundo. En los meses siguientes, Elisa ya no vestía el uniforme gris. Llevaba ropa sencilla, pero con un aire distinto. Una elegancia serena que no venía del atuendo, sino del lugar interior donde la dignidad se enraiza. Caminaba por los pasillos saludando con suavidad, y los saludos le eran devueltos. Algunos la miraban con respeto, otros con una curiosidad nueva, pero nadie volvía a mirarla como si no existiera. El gafete que colgaba sobre su blusa clara ya no era solo una identificación, era un símbolo, un reconocimiento silencioso de una historia tejida con esfuerzo y ternura. En el 8º piso, la antigua sala de juntas fue renombrada como Sala de la Escucha Global. Elisa coordinaba allí talleres y sesiones de capacitación intercultural. En el pizarrón escribió una frase en 3 idiomas: portugués, español e inglés. A linguaje máis universal ainda é a dignidade. El lenguaje más universal sigue siendo la dignidad. Al terminar una clase sobre comunicación empática, la puerta se entreabrió con timidez. Luna, su hija, entró con el uniforme de la preparatoria y la mochila al hombro. Se quedó en la entrada, observando a su madre de pie junto al pizarrón, aún rodeada de preguntas y sonrisas. Elisa la vio y le devolvió la mirada. Terminó la explicación con una frase final. Y recuerden, quien escucha con atención siempre aprende más que quien solo habla con autoridad. Cuando todos se fueron, se acercó a Luna y le tomó la mano. Ven, quiero darte algo. Sacó del cajón de la sala un pequeño paquete envuelto en un pañuelo azul. Luna lo abrió con cuidado. Era el cuaderno rojo. Pero, mamá, este es tu mundo, y ahora es tuyo.
respondió Elisa. Ya no lo voy a necesitar. Yo ya abrí las puertas que tenía que abrir. Ahora tú eres quien va a cruzarlas. Luna se lanzó a sus brazos. Se abrazaron con fuerza, como quien reconoce que no todo lo importante necesita traducción. Algunas cosas solo se sienten y se honran. En una pared del auditorio colgaba una nueva fotografía enmarcada. Mostraba a Elisa en medio de un círculo de jóvenes aprendices, conversando con calma. Alrededor de ella, rostros de distintas edades, orígenes y colores. Algunos sonreían, otros tomaban notas. Sobre la imagen, una frase grabada por encargo de Rodrigo Vidal. Quien escucha con respeto habla todos los idiomas. Aquel viernes, al salir del edificio, Elisa y Luna pasaron por la recepción. El guardia, que antes apenas asentía con la cabeza cuando la veía pasar, se levantó con una sonrisa. «Bonjour, Madame Elisa». Ella le devolvió la sonrisa, con esa calidez que siempre había tenido. «Bonjour, Monsieur Paulo. Très bien». Y siguieron, caminando, sin alardes, pero con la ligereza de quien ya no tiene que demostrar nada. Solo seguir abriendo caminos para otros. En algún rincón del mundo, ¿cuántas Elisas caminan a nuestro lado sin ser vistas? ¿Cuántas voces suaves son ignoradas por la prisa o por los prejuicios? ¿Cuántas historias en potencia dormitan en quienes parecen no tener más que un número de empleado o un rol de servicio? Elisa Montero hablaba 9 idiomas, pero el más poderoso de todos era el idioma de la dignidad, un idioma que no necesita alzarse para hacerse oír, porque habla desde la integridad, desde la presencia, desde el respeto. Y fue ese idioma, invisible para tantos, el que transformó una empresa, una cultura, y más que eso, una manera de mirar a los demás. La historia de Elisa comenzó a expandirse más allá de los límites de la empresa. En redes internas, boletines corporativos y charlas informales, su nombre se repetía como símbolo de algo que muchos no sabían que buscaban. Coherencia. Rodrigo Vidal, el CEO, comenzó a recibir invitaciones para contar el caso Elisa en conferencias de liderazgo y cultura organizacional, pero en lugar de hablar de ella, prefería invitarla. En un foro de empresas multinacionales, la presentó con sencillez. No se trata de una historia de superación, se trata de una historia de reconocimiento, porque Elisa ya era lo que es, solo necesitábamos mirarla. Elisa habló poco en ese foro, pero lo suficiente. En su voz pausada y clara, compartió su visión. Una empresa no se define solo por sus cifras, se define por a quienes escucha, por cómo trata a quienes no tienen un título visible, porque lo invisible, cuando se cuida, sostiene todo lo demás. Los aplausos llegaron después, suaves, pero sostenidos. No eran por espectacularidad, eran por profundidad. Mientras tanto, Luna también empezaba a florecer en su camino. Inspirada por su madre, organizó en su colegio un pequeño club de lenguas. Usaban canciones, refranes y juegos para enseñar saludos en diferentes idiomas. En una de las reuniones, Luna mostró orgullosa el cuaderno rojo que ahora era suyo. «Este cuaderno no tiene dueña», dijo. «Es de quien esté dispuesto a escuchar». Los profesores del colegio la miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. A veces, los grandes mensajes no necesitan voz de adulto. Una tarde, mientras revisaba unas anotaciones para su siguiente clase, Elisa recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una tarjeta con una frase escrita a mano. «Agradezco tu voz, porque me enseñó a oír la mía». No tenía firma, pero en la parte inferior había una palabra en japonés, otra en árabe y una última en español. Las 3 significaban lo mismo. Gracias. Esa noche, en casa, Elisa abrió su vieja caja de recuerdos. Sacó las cintas de audio con las que aprendía idiomas, los cuadernos con anotaciones en los márgenes, las cartas que nunca envió. En cada una había una parte de su historia. Luna la observaba desde la mesa.
Mamá, ¿por qué guardas todo eso? Porque me recuerda que lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser esencial para alguien. Luna se acercó y la abrazó. Elisa cerró la caja y la dejó sobre una repisa alta. Era hora de seguir adelante, sin olvidar de dónde venía. En la empresa, mientras tanto, el programa Lenguas que Liberan seguía creciendo. Se sumaron empleados de logística, asistentes administrativos, técnicos y hasta gerentes. La sala de la escucha global tenía lista de espera. Las clases no solo enseñaban idiomas, sino también historia, costumbres, formas de cortesía en otras culturas. La empatía también se pronuncia, decía Elisa frente al pizarrón. A veces, con una palabra. A veces, con el silencio. Rodrigo decidió que cada nuevo colaborador pasaría por una sesión con Elisa como parte de su inducción, no como requisito, sino como regalo. Había descubierto que quienes escuchaban a Elisa comprendían mejor la empresa que leyendo cualquier manual. Y fue así como una mañana, mientras caminaba por el vestíbulo, una joven practicante se le acercó. «¿Usted es la señora Elisa?» «Solo Elisa, por favor», respondió con amabilidad. «Quería agradecerle. Yo vine pensando que aquí solo me mirarían por mi universidad, pero cuando entré a su clase, sentí que este lugar también podía ser mío». Elisa la miró con ternura y asintió. «Lo es, pero recuerda, el lugar se gana 2 veces. Primero, dentro de ti. Después, afuera». En las semanas que siguieron, Rodrigo le propuso algo inesperado: representar a la empresa en un simposio internacional sobre diversidad cultural en Buenos Aires. Elisa se sorprendió, dudó, pero aceptó. «¿Y si no entienden mi forma de decir las cosas?», preguntó. Rodrigo sonrió. «Elisa, lo que tú dices no necesita adornos, porque lo dices desde donde pocos saben hablar, desde el respeto». El día de su presentación, Elisa caminó hasta el estrado con su cuaderno rojo en las manos. No leyó de él, pero lo sostuvo como si fuese una brújula. Miró al público y dijo: «Todos nosotros tenemos acentos, acentos en la voz, en la historia, en la mirada. Lo importante no es neutralizar esos acentos. Lo importante es aprender a escucharlos». La sala quedó en silencio, un silencio profundo, de esos que preceden algo importante. El respeto no se decreta, se demuestra. Cada vez que decides mirar a alguien como si fuera la primera vez. Terminó su discurso con una frase en 5 idiomas, y luego, simplemente, bajó del escenario. En la mesa donde se sentaba Luna, entre el público, se oyó un suspiro contenido, orgullo, ternura y algo más difícil de definir, quizás la certeza de que hay personas que no necesitan gritar para cambiar el mundo, solo necesitan ser escuchadas. La historia de Elisa no se detuvo allí. Después del simposio, comenzaron a llegar invitaciones de universidades, fundaciones y asociaciones culturales que querían conocer a la mujer del cuaderno rojo. Pero ella no se dejó arrastrar por la fama. Seguía tomando el mismo bus. Seguía saludando con una inclinación de cabeza. Seguía entrando a la empresa con pasos tranquilos y alma despierta. Rodrigo le ofreció un asistente. Ella lo rechazó con una sonrisa. «No me hace falta. Prefiero seguir tocando puertas yo misma. Así sé que aún soy parte del mundo que quiero transformar». Sin embargo, hubo un día distinto. Un correo marcado como urgente llegó a su bandeja. Era de la Dirección Nacional de Integración Cultural. El gobierno quería invitarla como oradora principal en el Día de la Diversidad Lingüística. Elisa dudó. ¿Qué podría decir yo que no hayan dicho ya académicos y expertos?, le preguntó a Rodrigo. Justamente eso. Tú no hablas desde el pedestal, Elisa. Hablas desde el suelo, y por eso te escuchan. Aceptó. Pero pidió una sola condición.
llevar consigo a Luna. Ella es mi raíz. Y si alguna palabra que digo tiene sentido, es porque ella me vio cuando nadie más lo hacía. El día del evento, en un teatro lleno, la voz de Elisa volvió a ser suave, sin alardes. Habló de su padre, de las noches estudiando mientras su hija dormía, de lo que duele que te ignoren no por lo que haces mal, sino por lo que los demás no se detienen a ver. Cada vez que alguien me habló despacio, como si no pudiera entender, yo recordaba que hablaba 9 idiomas, pero me faltaba uno, el de la paciencia, dijo entre risas suaves. Ese me lo enseñó mi hija. Al final, fue aplaudida de pie, no como una celebridad, sino como un espejo, porque todos, en algún momento, habían sido invisibles. Todos, en alguna etapa, habían deseado ser escuchados. Luna la abrazó fuerte en Mimotsenten, los pasillos traseros del teatro. Mamá, te miraban como si fueras una estrella. No, hija, me miraban como si de pronto recordaran algo que habían olvidado, que todos merecemos un lugar. La fotografía de Elisa en ese evento llegó a manos de la prensa. Una de las revistas más reconocidas de liderazgo humano la incluyó en su edición especial con una nota titulada La voz que limpia el prejuicio. En la portada, no aparecía en una pose grandilocuente, sino caminando por el pasillo de la empresa, con su cuaderno rojo bajo el brazo y una sonrisa serena, como si nunca hubiera dejado de ser quien siempre fue. Un día, al regresar de una clase, Elisa encontró en su casilla una carta con sello internacional. Venía de Alemania. Era de una mujer que había asistido al taller de interpretación remota, donde Elisa participó como panelista. Decía: durante años trabajé creyendo que el valor venía del reconocimiento ajeno. Usted me recordó que viene del respeto propio. Aprendí más de su manera de hablar que de cualquier manual. Elisa guardó la carta en una caja de madera que Luna había decorado con mapas y pequeñas banderas. Cada carta, cada nota, cada gesto sincero iba a parar allí. No por ego, sino como testimonio. Porque cada palabra guardada tenía un peso distinto, uno que no se medía en cifras. Un viernes por la tarde, mientras caminaba por los pasillos, Elisa se cruzó con un nuevo guardia de seguridad. Era joven, recién contratado. Al verla, sonrió tímidamente. Disculpe, ¿usted es la señora de los idiomas? Elisa sonrió con dulzura. Solo una mujer que nunca dejó de aprender. Mi madre también limpia oficinas. Dice que usted le recuerda que ella vale, aunque nadie se lo diga. Los ojos de Elisa se llenaron de una emoción suave. Le tocó el hombro con ternura. Dile que lo que ella hace sostiene al mundo, aunque el mundo no se dé cuenta. Al llegar al 8º piso, se encontró con Rodrigo, que la esperaba con un nuevo documento. Una embajada nos ha pedido asesoría para construir un programa de integración cultural. ¿Te gustaría liderarlo? Elisa lo miró por un instante, sin responder de inmediato. Claro que sí, Rodrigo, pero solo si incluimos una parte fundamental. ¿Cuál? Que cada historia importa. Que no solo se trata de idiomas, sino de abrir los oídos del alma. Hecho. Y así, el edificio donde alguna vez fue invisible se convirtió en su punto de partida. No porque Elisa cambiara de esencia, sino porque el mundo por fin aprendió a verla. Las semanas siguientes fueron una danza de encuentros significativos y pequeños gestos que construían algo más fuerte que cualquier campaña interna. Una cultura verdadera de respeto. Elisa comenzaba cada jornada con su cuaderno bajo el brazo, no por necesidad, sino como símbolo. Algunos lo llamaban su manual de humanidad, pero ella solo decía que era un lugar donde las palabras encontraban descanso. La embajada que había solicitado su asesoría era la de Canadá. Querían implementar un programa de inclusión lingüística para migrantes hispanohablantes. El proyecto requería coordinación, sensibilidad y, sobre todo, alguien que no solo supiera idiomas, sino que entendiera lo que significa tener que aprenderlo todo desde cero, otra vez. No queremos solo una traductora,
le dijeron en una videollamada. Queremos una narradora, alguien que pueda conectar con las emociones de quienes están llegando a nuestro país, sin saber cómo presentarse, cómo pedir ayuda, cómo empezar. Elisa aceptó, pero pidió algo inusual: incluir en los materiales testimonios de mujeres migrantes, invisibilizadas, como lo fue ella. Si vamos a enseñar a escuchar, empecemos por las voces que más han sido silenciadas. El equipo de la embajada aceptó sin titubear, y así nació el programa Puentes de Palabras, un ciclo de cápsulas audiovisuales en distintos idiomas donde Elisa relataba historias reales, traducidas con delicadeza, con pausas suaves, con esa voz suya que parecía acunar lo que decía. Un día, mientras grababa uno de esos relatos, el camarógrafo se le acercó al finalizar. Señora Elisa, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Usted cree que uno puede volver a empezar incluso después de haberse sentido inútil mucho tiempo? Ella lo miró con ternura y no respondió de inmediato. Solo le extendió el cuaderno rojo y le dijo: abre en cualquier página. Ahí están todas mis respuestas. Él lo hizo con cuidado. En la página elegida había una frase escrita en alemán, árabe y español. Todo lo que se aprende desde el corazón se convierte en refugio. Volvió a mirarla, conmovido, y simplemente asintió. No era necesario decir más. Entre grabaciones, talleres y asesorías, Elisa aún conservaba un espacio sagrado. Sus caminatas con Luna los sábados por la mañana. Caminaban por plazas, librerías, parques. A veces hablaban en francés, otras en inglés. Pero también guardaban silencios. Silencios que eran como puentes entre madre e hija. Mamá, dijo Luna una vez mientras compartían un café en un parque, a veces tengo miedo de no estar a tu altura. ¿A mi altura? Elisa rió con dulzura. Hija, tú eres mi horizonte. Yo solo abrí las puertas para que tú descubras lo que hay más allá. ¿Y si no puedo? Tú no tienes que ser como yo, Luna. Tienes que ser como tú. Pero nunca, nunca dejes que el mundo te convenza de que no puedes aprender lo que amas. Luna asintió, mirando el cielo. En su rostro había la serenidad de quien sabe que el amor no se impone, se transmite como un legado invisible. En la empresa se hablaba cada vez más del efecto Elisa. No era un término oficial, pero todos lo usaban. Había cambiado las formas de saludar, de escuchar, incluso de presentar proyectos. Ahora, los informes incluían referencias culturales, saludos en distintos idiomas y hasta pequeñas reflexiones sobre empatía. Elisa no lo hacía por protagonismo. De hecho, cada vez que alguien quería felicitarla públicamente, ella prefería desviar la atención. Esto no se trata de mí, decía siempre. Se trata de que ahora vemos lo que antes decidíamos ignorar. Un nuevo colaborador, recién llegado de Haití, fue asignado al área de soporte. Apenas hablaba español, y los primeros días fueron difíciles. Elisa lo encontró un día sentado solo en la cafetería. Se acercó con su té de siempre y se sentó frente a él. Bonjour, frère. Ou capale avec moi si vous voulez. Buenos días, hermano. Puedes hablar conmigo si quieres. El joven la miró con ojos húmedos. No era solo por el idioma, era por el gesto. Muen santi, muen pa existe y sit la. Siento que no existo aquí. Elisa colocó su mano sobre la suya y respondió. Oh, existe. Tout bois compte. Sí existes. Todas las voces cuentan. Después de esa conversación, él comenzó a participar en los talleres. 2 meses más tarde, sería uno de los voluntarios más activos en el programa de mentorías interculturales. Así, la historia de Elisa seguía creciendo, no como una línea recta, sino como una espiral. Una que tocaba vidas, una por una, sin necesidad de luces ni reconocimientos, solo con presencia, con palabras justas, con escucha genuina. Un día, Rodrigo le entregó un sobre con un sello azul y dorado. ¿Qué es esto?, preguntó Elisa sin entender. Una invitación del Ministerio de Educación. Te han nominado para la Orden Nacional al Mérito Cultural.
Elisa se quedó en silencio largo rato. Yo solo quise que me escucharan, susurró. Rodrigo sonrió. Y al hacerlo, hiciste que miles más también fueran escuchados. Esa noche, Elisa no pudo dormir. Se levantó, encendió la lámpara pequeña de la sala y abrió su cuaderno por la primera página. Allí estaban sus primeras palabras escritas hacía décadas. Bonjour, danke, shukran, obrigada, gracias. Y al pie de todas, escribió una más, apenas con tinta azul. Seguimos. El acto de premiación se celebraría en una antigua sala cultural, restaurada especialmente para condecoraciones de figuras ciudadanas. Elisa dudó en aceptar, no porque no valorara el honor, sino porque sentía que la verdadera ceremonia estaba en cada persona que ahora se atrevía a hablar en voz propia. Pero Luna insistió. Mamá, acepta, no por ti, sino por todas las que todavía están en silencio. Y así fue. Aquel sábado por la mañana, Elisa llegó vestida de manera sencilla pero elegante. Luna le recogió el cabello en una trenza suave. Llevaba unos pendientes pequeños, regalo de su madre antes de emigrar. En las manos no llevaba bolso ni carpeta, solo el cuaderno rojo, atado con una cinta blanca. El público presente incluía autoridades, educadores, trabajadores sociales y estudiantes de programas comunitarios. Cuando su nombre fue llamado, se levantó lentamente. Caminó hacia el escenario sin prisa, como quien respeta cada paso que da. El presentador, con voz templada, la describió como una constructora de puentes sin materiales, solo con palabras y compasión. Y cuando le entregaron la medalla, Elisa habló. No vengo aquí como símbolo de logro, sino como memoria viva de quienes no fueron escuchados. Esta medalla también es de la señora que barre la vereda, del joven que cruza la ciudad para estudiar, del inmigrante que no sabe cómo explicar que está cansado. Hizo una pausa. Luego añadió, la dignidad no es un premio, es un punto de partida. Y cada idioma aprendido fue mi manera de decir, aquí estoy, aunque no me veas. El silencio posterior fue profundo. Y entonces, de forma espontánea, el público comenzó a aplaudir de pie. Luna, entre lágrimas, la observaba desde la primera fila. Y en ese aplauso, Elisa sintió que no estaba sola, que en cada persona que aplaudía también había una historia, una raíz, una necesidad de ser vista. Después del evento, muchos se acercaron a saludarla, a agradecer. Un joven con acento venezolano le dijo, gracias, señora. Hoy sentí que podía quedarme. Ella le sonrió. Quédate, pero no solo en el país, quédate en ti mismo. Y él asintió, conmovido. Semanas después, en la empresa, Rodrigo Vidal la llamó a su oficina. Había una nueva propuesta en la mesa. Queremos abrir un centro de escucha intercultural, con talleres permanentes, acompañamiento y mentoría. Sería un espacio donde cualquier trabajador, sin importar su área, pueda venir a hablar, aprender, compartir. Elisa lo miró con los ojos húmedos, no por sorpresa, sino por gratitud. ¿Y cómo se llamaría? Rodrigo le mostró un cartel. Espacio Elisa. Ella negó suavemente con la cabeza. Llamémoslo Espacio Voz. No importa mi nombre, importa lo que cada uno viene a decir. Y así se hizo. El espacio Voz se convirtió en una sala luminosa, con mapas en las paredes, libros en varios idiomas, tazas de té para compartir, frases inspiradoras escritas por empleados. Elisa coordinaba las sesiones, pero también escuchaba. Escuchaba mucho. Un día, una joven auxiliar administrativa, de origen mapuche, se sentó frente a ella y le confesó que nunca se había atrevido a hablar su lengua en público. Sentía que eso la hacía menos profesional. ¿Y ahora? Le preguntó Elisa. La joven, con voz temblorosa, dijo, ahora quiero enseñarles a otros cómo decir marichihueu. 10 veces venceremos. Elisa tomó su mano. Entonces, empecemos. Luna visitaba a menudo el espacio.
A veces ayudaba a organizar materiales, otras simplemente observaba. Un mediodía, mientras tomaban té, le dijo a su madre: ¿Tú sabías que esto iba a pasar? ¿Que ibas a lograrlo? Elisa sonrió. No, solo sabía que no quería rendirme, ni dejar que tú me vieras rendirme. ¿Y cómo supiste que estabas en el camino correcto? Cuando empecé a sentirme útil sin dejar de ser yo, ahí supe que no tenía que convertirme en otra persona, sino ser más profundamente quien era. Luna la abrazó con fuerza. Eres mi mayor orgullo, mamá. Y Elisa, con la voz apenas quebrada, respondió: Tú eres mi motivo, hija. En la pared del espacio voz, los empleados comenzaron a dejar notas en distintos idiomas. Una de ellas, escrita por alguien anónimo, decía en italiano: La parola giusta, detta con amore, può cambiare una vita. La palabra justa, dicha con amor, puede cambiar una vida. Y debajo, una firma: Gracias, Elisa. El tiempo, como todo lo que se mueve desde adentro, fue haciendo su trabajo. El espacio voz creció más allá de lo esperado. La empresa comenzó a recibir visitantes de otras organizaciones que querían replicar el modelo. No pedían planos, ni tecnología. Pedían comprender cómo se había sembrado tanto con tan poco. Rodrigo siempre respondía lo mismo: Fue sembrado con escucha. Lo demás es decoración. Y allí estaba Elisa, como siempre, sin alzar la voz, coordinando talleres, donde se enseñaba más que gramática, se compartían historias. En uno de ellos, un técnico de mantenimiento compartió su experiencia, migrando con sus hijos desde República Dominicana, sin papeles, sin certezas. Lo dijo en voz baja. Elisa lo miró con calidez y luego pidió permiso para repetir su frase. A veces el miedo no te deja hablar, pero si alguien te escucha sin juzgar, vuelves a ser persona. Todos los presentes la anotaron. Era más que una frase, era un eco. Ese mismo día, mientras guardaba los marcadores en su estuche, Elisa sintió que alguien la observaba. Al girar, vio a Tomás Cifuentes parado en la puerta. Llevaba ropa informal, diferente al traje que lo caracterizaba. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz más baja de lo que ella recordaba. Claro, él se sentó. Sus manos temblaban un poco. He venido a pedir perdón, no por obligación, ni por quedar bien, porque ahora entiendo lo que hice, o peor, lo que no quise ver. Elisa no dijo nada al principio, solo lo miró. Luego, con voz serena respondió: El perdón no es una meta, Tomás. Es un punto de partida, pero para que sea verdadero, tiene que llevar acción. Él asintió. Estoy trabajando con una organización que capacita a ex ejecutivos para el liderazgo consciente. Me ofrecieron dar una charla. ¿Podrías ayudarme a prepararla? Elisa lo miró de nuevo, no con juicio, sino con esa mezcla de claridad y compasión que solo ella sabía sostener. Sí, pero no la voy a escribir por ti. Solo te haré una pregunta. ¿Qué aprendiste desde el silencio? Tomás cerró los ojos. Por primera vez, entendía lo esencial. Meses después, durante un encuentro nacional de empresas con enfoque humano, Elisa y Tomás compartieron escenario. Él habló primero. Habló de su error, de su ceguera, del poder de una mirada honesta. Al terminar, el auditorio no aplaudió. Guardó silencio. Ese silencio profundo que reconoce lo que duele sin necesidad de castigo. Luego, habló Elisa. Nadie nace sabiendo escuchar. Aprender a hacerlo es un acto de amor. Y al decir eso, sacó de su bolso el cuaderno rojo, lo mostró en alto. Aquí escribí cada palabra que alguna vez aprendí. Algunas me salvaron, otras me devolvieron la voz, pero la más poderosa fue una que no necesita traducción: dignidad. El auditorio entero se levantó. Y no fue un acto político, fue un acto humano. Al regresar a casa esa noche, Luna la esperaba con la cena lista. Ya no era una niña. Estaba por comenzar sus estudios en mediación lingüística y cultural. Elisa la abrazó. ¿Lista para abrir tus propias puertas? Más que lista. ¿Y tú?
Yo ya crucé las mías. Ahora me siento en la entrada, por si alguien necesita ayuda para encontrar la suya. Ese fin de semana, organizaron una limpieza general, en casa. Elisa decidió vaciar la caja donde guardaba años de cartas, notas, frases, recortes. Algunas cosas las clasificó, otras las dejó ir. Pero el cuaderno rojo, ese no. Ese lo colocó en una repisa alta, junto a una vela y una fotografía de su padre. Papá, susurró. Cada palabra sí fue una llave. Y luego se sentó con Luna a escribir juntas un nuevo cuaderno. Esta vez de tapa amarilla. La primera página decía: escucha sin prisa, habla con alma, actúa con sentido. Era una nueva etapa, pero con la misma raíz, con el nuevo cuaderno amarillo sobre la mesa y Luna a su lado. Elisa sentía que algo había cerrado el círculo, pero no como un final, sino como el florecimiento de una semilla plantada años atrás, cuando escribía palabras extranjeras al borde del cansancio, entre una jornada de limpieza y una noche de tareas con su hija dormida en la misma cama. Ahora, ese esfuerzo silencioso tenía rostro, eco y legado. Un sábado por la mañana, la empresa organizó una jornada especial para familias de trabajadores. Había actividades lúdicas, muestras culturales, espacios de conversación. Rodrigo Vidal propuso una dinámica sencilla. Historias que cambiaron el lugar. No eran discursos, solo relatos breves, espontáneos. Cuando invitaron a alguien del público a compartir, un joven de logística levantó la mano. Yo solo quiero decir que hace 6 meses no podía saludar en español. Me sentía como una sombra, y entonces alguien me enseñó a decir buenos días en 4 idiomas. Ese alguien fue Elisa. Y con voz quebrada, añadió: gracias por enseñarme que no hay idioma más importante que ser mirado con respeto. El aplauso fue sincero. Elisa, sentada entre su hija y 2 compañeras de equipo, no necesitó ponerse de pie. Su sonrisa lo llenó todo. Al final del evento, colocaron un mural colaborativo en la entrada del edificio. Cualquiera podía escribir una palabra que considerara esencial. Al terminar el día, el mural estaba lleno de colores y grafías. Escucha, puente, memoria, raíces, gracias, paz, madre. En el centro, alguien había escrito en letras grandes: el idioma más poderoso no tiene traducción, se llama dignidad. A partir de ese día, cada nuevo empleado debía pasar por el mural antes de comenzar su primer día. No como parte de un protocolo, sino como un recordatorio. Aquí se escucha. Un año más tarde, el Espacio Voz se convirtió en una iniciativa nacional, con apoyo de universidades y fundaciones. Elisa viajó a distintos puntos del país para formar facilitadores y compartir su enfoque. En cada lugar, abría su taller, con la misma frase: no se trata de enseñar idiomas, se trata de recordar que cada persona ya tiene una voz, aunque no todos hayan aprendido aún a escucharla. Luna, por su parte, inició su propia ruta. En la universidad, lideraba un programa de acompañamiento para estudiantes migrantes. Lo llamó Raíz Nómada. Usaba materiales elaborados con su madre y compartía anécdotas personales. En una entrevista para un medio estudiantil, le preguntaron: ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Y sin dudar, respondió: mi madre, porque mientras limpiaba oficinas, ella limpiaba también los prejuicios del mundo, y lo hizo sin ruido, con amor, con lenguaje. Aquel mismo día, al llegar a casa, encontró sobre la mesa el cuaderno amarillo. Su madre le había dejado una nota escrita con caligrafía clara: hoy empieza tu historia, hija, y la mía se queda como raíz. Sigue caminando con voz propia. Ya abriste tu puerta, ahora abre la de otros. Con todo mi amor, mamá. Luna lo abrazó contra su pecho, como si en esas hojas se reunieran todas las generaciones de mujeres que alguna vez fueron ignoradas y que sin embargo decidieron no callarse jamás. Años después, en un documental sobre inclusión y lenguaje, aparecía una escena simple: una mujer madura,
caminando entre estanterías llenas de libros en distintos idiomas. Era Elisa. Se detenía, acariciaba el lomo de un libro en árabe, otro en ruso, uno más en quichua. Luego se giraba hacia la cámara y decía: el mundo siempre quiso ser comprendido, solo necesitaba oídos que escucharan con el corazón. Y la pantalla se fundía en negro con una frase: cuando una voz invisible finalmente encuentra escucha, habla por todos los que aún esperan ser oídos. Porque Elisa Montero no solo habló 9 idiomas, habló el único idioma que puede cambiarlo todo, el de la dignidad vivida. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video. Eso ayuda a que más personas descubran relatos que rescatan lo que el mundo ha intentado silenciar. Y si crees que el respeto, la escucha y el conocimiento pueden transformar realidades, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, historias como la de Elisa nos recuerdan que el bien no hace ruido, pero deja huellas profundas. Porque hay voces que cuando por fin se escuchan, hablan por el mundo entero.